Vive Cristo para siempre. Dios le bendiga, amado hermano y amigo, que me puede estar viendo y escuchando en este momento a través de las redes sociales. Aquí estoy nuevamente de parte del Señor para llevar una palabra que va a ser de bendición para tu vida. Así que Dios bendiga tu vida y tu familia. Y vamos a orar para que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, tome control de todas las cosas que se va a hacer en este momento. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. Padre, en este momento coloco mi vida delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que me ayudes a llevar, Señor, esta palabra, Señor, desde que tú has puesto en mi vida para predicar en esta noche, Padre. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ato, ligo y reprendo, Señor, todo demonio inmundo que se mueve en los aires sobre este lugar, que quiere impedir que esta oración fluya delante de tu presencia, Padre. Reprendo la adversidad, reprendo la obra del diablo en el nombre de Jesús, Padre. Y en tu nombre predico esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a buscar en el libro de Segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Ahí tiene una historia muy conocida por todos los lectores de la palabra. Ahí tiene un tópico que dice: Natán amonesta a David. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Bendito sea el Señor. Dejémoslo por el momento hasta ahí. Yo le he puesto por título a este mensaje: necesitamos un Natán. Necesitamos un Natán. ¿Quién era Natán? Natán era un sacerdote y profeta de Dios que profetizó y trabajó al Señor en los tiempos del rey Saúl y del rey David. ¿Qué es un Natán? Es aquel que lleva un aviso, un consejo o un dictamen de parte de Dios para una persona. Eso es un Natán. Un Natán es aquel que Dios usa para traer una exhortación o una reprensión
a una persona. Bendito sea el Señor. Por eso el título se llama Necesitamos un Natán. Vea, no hay una persona en el mundo que no necesite a alguien que le haga ver las cosas malas que está haciendo. Eso hace Natán. Natán es como un atalaya, aquel que avisa para que la persona no lo cual desprevenido el enemigo. Cuando uno está haciendo lo malo y el atalaya, el Natán, nos avisa, nos dice, nos aconseja, mira que estás haciendo esto y lo otro. Entonces muchas veces podemos actuar como hizo el rey David, que recapacitó, o muchas veces no prestamos atención. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el rey David que Dios le tuvo que mandar un Natán? Todos conocemos esta historia. El rey David, en los tiempos cuando los reyes salían a la guerra con los pueblos enemigos, él tenía que en ese tiempo, en ese momento, tenía que estar y en el campo de batalla, pero él no fue. ¿Por qué motivo no fue? No sé, pero él no fue y mandó al general Joab y al ejército, vayan ustedes, yo me quedo. Dice la palabra que un día salió de su aposento a la terraza y vio a una mujer que se estaba bañando y la codició. Y dice la palabra que la mandó a llamar. Esta mujer era la esposa de Usías. Bendito sea el Señor. La esposa de uno de sus mejores guerreros. Bendito sea el Señor. Y le voy a buscar Urías Eteo, la esposa de Urías Eteo. Esta era la esposa de Urías Eteo, uno de sus mejores soldados que él tenía, más leales. Y este hombre, el rey David, bendito sea el Señor, tomó a la esposa de Urías Eteo. Mientras Urías Eteo estaba guerreando por él, por Israel, él le estaba quitando a la esposa, estaba adulterando con la esposa, con Betsabé. Pero la palabra dice de que él adulteró con Betsabé y Betsabé se fue para su casa. Pero a los 3 meses, Betsabé le da una mala noticia a él, diciéndole que estaba embarazada. Y el problema era de que Urías Eteo tenía 6 meses que no venía a su casa, allá en la guerra. Entonces no podía decir a Urías Eteo que el hijo era de él. Entonces se le complicó la cosa al rey David y mandó a llamar a Urías Eteo para que Urías Eteo viniera, durmiera con su esposa y la mujer le metiera el hijo a Urías Eteo. Dice, eso pensaba el rey David. Pero este hombre era tan leal a él que cuando vino de la guerra no fue y durmió en su casa, sino que se quedó ahí cuidando al rey David fuera del palacio. Le dijo, ¿tú no fuiste a tu casa? No, ¿cómo yo voy a ir a mi casa si estamos en guerra? ¿Cómo yo voy a dejar a mi señor solo? Y allá está mi general peleando y yo no puedo ir a mi casa. Total que el rey David decide matar a Urías Eteo con la espada de los amonitas. Entonces le mandó una carta con el mismo Urías Eteo a Joab diciéndole, cuando llegue Urías Eteo, ponlo en lugares más fuertes para que muera. Este fue el pecado que hizo el rey David. Quitarle la esposa a Urías Eteo y después matarlo con la espada de los amonitas. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que el rey David, cuando murió Urías Eteo, se trajo a Betsabé y se casó con ella. Todo estaba supuestamente bien. Pero después de un año, para que usted vea, amado hermano y amigo, que a veces cuando nosotros hacemos algo malo, nosotros esperamos la reprensión de Dios a los 2 días, a los 3 días, a la semana, pero Dios no actúa así. La palabra dice que en el momento que menos nosotros lo pensemos y lo que más le tememos, es lo que nos viene.
Dice la palabra que después de un año, cuando el rey David se le había olvidado todo lo que había hecho, llegó Natán a su vida. Y fíjese cómo llega Natán, porque los Natanes tienen que ser sabios para llegar a una persona que está haciendo lo malo. Bendito sea el Señor. El profeta Natán llega con una parábola. Dice, mi rey, te voy a contar una historia. Habían dos hombres en un pueblo. Uno era muy rico, tenía mucho ganado, tenía muchas vacas, muchas propiedades. Y al lado de él, su vecino era pobre, un hombre que nada más tenía una corderita, una ovejita, y la alimentaba y la crió como si fuera una hija de él. Pero al rico le vino una visita. Y cuando llegó la visita al rico, el rico no quiso tomar de sus ovejas, de sus ganados para guisar para el hombre, sino que cogió la ovejita del pobre, la mató y se la guisó a la visita. Y dice la palabra de Dios que cuando el rey David escuchó esto, se llenó de ira y dijo, ese hombre merece la muerte y debe pagar con 4 tantos la cordera porque hizo lo malo. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Para que usted se fije cómo deben ser los Natanes, aquellos que llevan un consejo a una persona, a un hermano que está haciendo lo malo, tenemos que saber cómo le vamos a llegar a esa persona y cómo le vamos a decir las cosas para que él mismo acepte su error. Dice la palabra que el rey David, bendito sea el Señor, aceptó y se mismo dictó su sentencia. Ese hombre debe morir, y eso era lo que debía pasar con el rey David cuando adulteró con Betsabé y mató a Urías Eteo. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando Natán llega a una persona, es porque aquella persona ha hecho lo malo. Bendito sea el Señor. Cuando Natán llega a una persona, cuando usted le llegue un hermano, amado hermano amigo que me está escuchando, cuando usted le llegue un hermano diciéndole un consejo de parte de Dios, es porque usted ha hecho lo malo. Es porque usted está haciendo lo malo. Cuando los Natanes lleguen a nuestra vida, no es porque llegaron por llegar, es porque algo malo hemos estado haciendo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué llegó Natán al rey David? Porque el rey David había hecho lo malo. Si él no hubiera hecho lo malo, Natán no hubiera llegado a la vida del rey David para decirle estas cosas. Entonces, cuando Natán llega a tu vida, cuando usted está haciendo algo malo, amado hermano mío, y venga un hombre de Dios a aconsejarme, a decirme, mira, Dios me ha dicho o Dios me ha mostrado que tú andas en estos malos pasos, estás haciendo esto, hay que reconocerlo, pero muchas veces lo negamos. Muchas veces cuando Natán llega a nuestra vida para traer un consejo, una exhortación, una reflexión de parte de Dios, lo que hacemos es que lo negamos y comenzamos a hablar mal de Natán, del hermano. Este hermano se cree santurrón, él se cree santo. Entonces comenzamos para no aceptar el error. Entonces comenzamos a injuriar al hermano, al Natán, que Dios está mandando para que yo me arrepienta. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué Dios manda un Natán a la vida de los hombres que están haciendo lo malo? ¿Por qué Dios manda un Natán? ¿Por qué Dios manda una persona para que nos aconseje? Hermano, ¿sabe por qué? Para que la reprensión que va a venir en nuestra vida no sea tan dura. Dios le mandó a Natán al rey David para no matarlo, porque el rey David merecía la muerte por lo que hizo. Y siendo rey, el ejemplo de Israel, tenía que dar ejemplo en todos los aspectos
y él comenzó a adulterar y matar a un hombre inocente que tanto lo amaba a él, le era leal. Él merecía la muerte, pero el Dios, como amaba al rey David, lo quiso perdonar y mandó a Natán. Ahora, si el rey David no acepta la reprensión o el consejo que Natán le trajo, el rey David hubiera muerto, Dios lo hubiera matado. Pero el rey David aceptó su error, aceptó su culpa y pidió perdón al Señor. Entonces, la reprensión que Dios traía para David, que era la muerte, la cambió. Entonces, la reprensión que Dios mandó a rey David era que sus concubinas, sus mujeres, iban a estar con otros hombres a la vista del día, que todo el mundo lo vea, porque él hizo esto en oculto. Y que la espada no iba a salir de su casa. Sus hijos iban a matar, iba a haber una desgracia por culpa de él, pero él merecía la muerte. Entonces, cuando un Natán llega a nuestra vida, amado hermano y amigo, cuando alguien viene a darte un consejo, a decirte, hermano, vea, estás andando en malos pasos, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, reciba la palabra y pida perdón al Señor, porque Dios quiere que la reprensión que te va a venir por lo que hiciste, porque otra cosa, la represión te va a venir. Así sea que tú y yo reconozcamos y pidamos perdón, va a venir. Pero si nosotros nos arrepentimos y aceptamos, la represión viene pero suave. Dios es misericordioso, que Dios manda la reprensión suave. Pero si no aceptamos, la reprensión viene dura. Y como Dios es misericordioso, Él quiere lo mejor para nosotros. Él trata de no presentarse a nuestra vida como el Dios consumidor, sino como el Dios de amor. No se manda un Natán, manda un hombre de Dios para que vaya y te haga ver las cosas malas que estamos haciendo y yo diga, verdaderamente estoy haciendo lo malo, estoy adulterando, estoy robando, estoy mintiendo. Señor, perdóname, no voy a hacer más esto, Señor, ayúdame. Entonces ya el Señor comienza a ver ya la parte buena de nosotros, el arrepentimiento, y verdaderamente no queremos hacerlo. Entonces la reprensión va a venir, pero suave, que nosotros no podamos no tocar tan fuerte por lo malo que hemos hecho. Entonces por eso viene, por eso Dios manda una ataque a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios puede usar como Natán a cualquiera persona. Dios puede usar a un hombre de Dios, un ungido, y llegar a nuestra vida, hermano Marlon. Dios me ha mostrado que usted anda en estos malos pasos, usted está haciendo esto y esto. Dios puede usar un ungido, pero también puede usar a uno que no es ungido, a cualquier varón, hermano Marlon. Dios me mostró, Dios me habló y me ha dicho que ore por ti porque te voy en malos pasos, estás haciendo estas cosas. Así que el Natán puede ser cualquier persona, porque muchas veces cuando llega un Natán que nosotros sabemos que de pronto su vida espiritual no es muy fuerte, uno dice, este quiere hablarme, viene a aconsejarme si está peor, él hace hasta peor que yo. Yo lo puedo usar también a él para decirme a mí lo malo que estoy haciendo. Recuerde que Dios usó a un animal, a un asna, como Natán, para reprender a Balán, para que Balán no fuera muerto. Dios usó una burra, como decimos nosotros, un asna, para que le hablara a Balán, ahora que no puede usar a una persona. Entonces, el Natán, que Dios puede usar en cualquier momento, puede ser cualquiera persona que esté en su presencia, puede tener un crecimiento muy alto en unción, poderoso en oración, pero también puede ser un hermanito que de pronto no tenga esa unción. Así que hay que recibir a Natán y pedirle perdón al Señor. Ahora, hay un ejemplo que nosotros podemos ver, un Natán de Natán. Hermano, hay Natán que Dios manda para reprender a grandes hombres de Dios. Porque muchas veces cuando Dios nos pone en el corazón de nosotros que vayamos a un pastor o a un líder que nosotros sabemos que todo el mundo en la iglesia lo tiene como un hombre de Dios, que Dios lo usa predicando la palabra, Dios lo usa en sanidad, en milagros,
pero de pronto el hombre de Dios, que Dios lo usa, comenzó a hacer lo malo. Entonces, a veces Dios nos inquieta a nosotros que nosotros vayamos donde ese hombre de Dios y le digamos: a Dios me ha mostrado que estás haciendo esto, que tu vida espiritual ha menguado. No somos capaces, muchas veces no queremos porque es un hombre de Dios ungido que predica y la gente se convierte y ora y se dan los enfermos. Entonces no queremos, pero mira el ejemplo. En Gálatas 2:11 dice así: Pablo reprende a Pedro en Antioquía, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le voy a explicar esta historia, hermano y amigo. Vea, ¿quién era Pedro? Todos sabemos quién era Pedro. Pedro era la mano derecha de Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra. En los 3 años del ministerio de Jesús, porque Jesús empezó el ministerio a los 30 años y murió a los 33, duró 3 años en el ministerio predicando la palabra, haciendo sanidades y milagros. Y Pedro era la mano derecha de Jesús. Juan era el discípulo amado, pero Pedro era la mano derecha de Jesús. El hombre de confianza de Jesús era Pedro. Bendito sea Señor. Cuando Jesús muere, quien queda encargado de los 12 apóstoles y de los discípulos que seguían a Jesús fue Pedro. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿quién era Pablo? Pablo era un hombre que cuando no era Pablo se llamaba Saulo, un hombre que había perseguido al mismo Pedro, a la iglesia de Dios, y había derramado mucha sangre y metido preso a muchos pueblos de Dios. Saulo de Tarso, que ahora era Pablo, era un hombre perseguidor de la iglesia, pero en este momento, cuando ya Pablo era un hombre de Dios, Pablo se dio cuenta de que Pedro, un hombre de Dios, el líder, la mano derecha de Jesús, comenzó a hacer algo que no estaba bien. Y le explico. Dios encargó a Pedro a que Pedro predicara el evangelio al pueblo de Israel, a los circuncisos, a los que se habían circuncidado. Y a Pablo le encargó el evangelio de la incircuncisión, a los gentiles que somos nosotros, a los no judíos. Pero como Dios le había mostrado a Pedro en Hechos 10 que ya él había extendido el evangelio a los gentiles y lo mandó a Cornelio, un gentil, para que Pedro orara por él y él recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro sabía de que ya el evangelio ya era para los gentiles, para los israelitas y para los gentiles. Pero entonces, cuando estaba en Antioquía, un lugar donde era de puros gentiles, estaba con Pablo. Entonces estaba con los gentiles, con Pablo ahí comiendo y departiendo con los cristianos que eran gentiles. Pero de repente, cuando llegaban los cristianos judíos, los circuncisos, Pedro cogía y se apartaba de los cristianos incircuncisos. O sea, entrando en hipocresía. Bendito sea el Señor. Teniendo miedo de los judíos circuncisos, porque ellos decían de que los gentiles no podían recibir el Espíritu Santo de Dios. Y Pedro, que sabía que no era así, entonces cogía mejor por miedo. Cuando estaban los judíos, no se acercaba a los gentiles. Entonces, eso era una hipocresía.
Entonces Pablo se dio cuenta y le dijo, ven acá delante de todo el mundo, amado hermano, le dijo, lo exhortó, un Natán de Natán, le dijo a Pedro, ¿cómo tú siendo judío, hombre, comienza a hablar con los gentiles, pero cuando vienen los judíos, coge y te retrata y te aparta de ellos? Te veo que estás andando como no es recto el evangelio. Porque si tú siendo judío no andas como judío, entonces ¿para qué comienza a predicarlo a los gentiles? Y en tu simulación ha caído también Bernabé, en tu hipocresía. Y dice la palabra que Pablo reprendió fuertemente a Pedro, porque Pedro estaba haciendo lo malo. Eso es como cuando usted tiene entonces un amigo, tiene dos amigos, pero está con uno, pero tu amigo no se habla con el otro amigo tuyo. Entonces cuando tú estás con un amigo, con tu otro amigo hablando y viene tu otro amigo, entonces tú estás parte de tu amigo, te vas con otro amigo porque no. Entonces eso se llama hipocresía. Eso estaba haciendo Pedro. Y amado, y a veces nosotros como hombres de Dios, porque Natán puede ser cualquiera en cualquier momento que Dios nos puede usar. Si Dios te pone, amado hermano, de ir con una palabra a un hombre de Dios que está haciendo lo malo, que tú sabes que está haciendo lo malo, vaya de parte del Señor y háblele. Él verá si se arrepiente o no se arrepiente. La palabra no dice que Pedro le dijo a Pablo, ¿quién eres tú? Si tú fuiste un perseguidor de la iglesia, yo soy Pedro. No, dice que Pedro cayó y siguieron predicando la palabra, y más adelante se ven de que nuevamente estaban juntos compartiendo. Entonces eso quiere decir que Pedro recibió la palabra, recibió la exhortación. Bendito sea el Señor. Entonces hay veces que tenemos que ser Natán de Natán. Cuando el Señor nos pone el sentir de hablarle a un pastor, a una pastora, a un líder que está haciendo lo malo que sabemos, hay que ir y llevar la palabra. Si él acepta, bien; si no acepta, es el problema de él, pero mi responsabilidad es llevar la palabra como la atalaya. La palabra muestra que la atalaya, yo le digo, si tú ves venir mal y no apercibes al hombre que viene mal, que está haciendo lo malo, viene mal, él va a morir por su pecado. Por la sangre de él la demandaré de ti, porque tú pudiste ayudarlo para que él no fuera muerto y no lo hiciste. Pero si tú viendo el mal, llega donde y le avisa que viene el mal, pero él no presta atención, él va a morir, pero tú libras tu sangre. Entonces así es el atalaya, así es el Natán. Tenemos que llevar consejo de parte de Dios a cualquiera persona. Ahora, la palabra habla de una persona que no quiso ser Natán. La palabra, porque a veces nosotros, como le estaba diciendo, Dios nos pone a sentir que sabemos que una persona está haciendo lo malo, que está en adulterio, que está andando mal, que está robando, que está mintiendo, y sabemos, aún nosotros mismos lo hemos podido ver, y no queremos ser Natán para llevar una palabra a esa persona para que se aperciba. La palabra habla de un hombre de Dios que no quiso ser Natán para una nación, se llama Jonás. Jonás Dios lo mandó a Nínive para que Nínive se arrepintiese de sus pecados. Dios mandó a Jonás con una palabra a Nínive para que Nínive se apercibiera y se arrepintiese de sus pecados, para que Dios no lo consumiera. Y este hombre no quiso llevar el consejo. En un principio no quiso llevar el consejo a Nínive. Y todos sabemos la historia de Natán, todo lo que pasó después, por no querer ser Natán, todo lo que le pasó a Jonás, por no querer ser Natán. Le vino una represión grande, lo tiraron al mar y se lo tragó un pez, y los 3 días sufriendo en el vientre de un pez. Entonces, si tú y yo no queremos ser Natán de parte de Dios por una persona, sabe de que vamos a tener una represión grande de parte del Señor. Si no vamos a obedecer en cualquier momento que el Señor
nos ponga a sentir de ahí una persona que está haciendo lo malo para aconsejarlo, sabe de que nosotros vamos a ser reprendidos, como lo fue Jonás. Entonces, amado hermano y amigo, el mensaje de hoy es que tenemos que ser Natanes para otras personas. Y cuando nosotros necesitamos un Natán, tenemos que aceptar cuando ese Natán llega a mi vida a aconsejarme. Porque si un Natán llega a mi vida es porque yo estoy haciendo lo malo, téngalo por seguro. Entonces cuando llegue a mi vida tengo que reconocer que estoy haciendo lo malo y pedirle perdón al Señor y agradecerle al Natán que llegó a mi vida para exhortarme, para aconsejarme de parte de Dios. Entonces, esta es la palabra que Dios me puso en esta noche para predicar. Y yo quiero orar por aquellas personas que de pronto, amado hermano, se han descuidado como se descuidó el rey David. Vea, hermano, duele decirlo, pero hay muchos pueblos de Dios que en este momento se encuentran en adulterio. Hay muchos pueblos de Dios, hombres y mujeres de Dios que están adulterando, que se encuentran viviendo en fornicación y será olvidado que así no era el reino de los cielos. Hay muchos pueblos de Dios que están haciendo lo malo, están robando, mintiendo. Bendito sea el Señor, que necesitan un Natán. Y yo quiero orar, si usted sabe que necesita un Natán, en este momento yo voy a ser un Natán para usted. Y voy a orar para que Dios lo perdone. Y si usted quiere recibir a Cristo y arrepentirse, repita conmigo estas palabras, diga: Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador, que he estado alejado de ti. Te pido que me perdones, que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Haz la persona que tú quieres que yo sea. Y así como usted murió por mí, yo quiero vivir para ti. Amén. Con esta oración, cuando se hace de corazón, dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en mi corazón. Y dice que las cosas viejas pasarán, todas serán hechas nuevas. Y quiero orar por las personas que se encuentran enfermas. Lastimosamente hoy los hospitales, las clínicas, esos lugares, los centros asistenciales están llenos de personas que se encuentran enfermas, aún con enfermedades terminales, sufriendo el rigor, el dolor de la muerte. Lentamente se lo va consumiendo la muerte. Pero tenemos un Dios grande, misericordioso, un Dios poderoso, que en cualquier momento Él puede mirar y voltear para donde está aquella persona y tener misericordia de ella y mandarle la sanidad. Yo voy a interceder en este momento para que Dios en este momento se digne en mirar a aquellas personas que se encuentran en aflicción, muriendo a través de estas enfermedades terminales, para que en su misericordia Él los sane. Usted lo puede creer, porque sin fe es imposible que Dios actúe. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora yo intercedo delante de tu presencia por todas aquellas personas que están en los hospitales, en las clínicas, aún en su casa, viendo esta transmisión. Puede ser en directo o en diferido, Padre amado, que puedan tener alguna enfermedad que lo está quejando, Señor. Yo te pido que en tu misericordia y en tu amor, Señor, hoy te dignen, Señor, en sanar esa persona, Padre. Quitar esa enfermedad que está pudriendo sus órganos, Padre amado. Cualquier nombre que pueda tener esta enfermedad, Señor, tu palabra dice que tu nombre es sobre todo nombre, Padre. Yo te pido, Señor, que en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Padre amado, sane, Señor, a todas estas personas que se encuentran enfermas. Ahí está mi hermano Víctor Blanco, Señor, en el hospital. Yo te pido que obres en su cuerpo, sane, Señor, Padre, aquellos órganos afectados, su corazón, sus pulmones, Señor, sus músculos,
sus coyunturas, Señor, Padre amado, sus articulaciones, Padre amado. Levanta a mi hermano Víctor, Padre, y a todas aquellas personas que se encuentran enfermas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos y amigos, esta ha sido la palabra que Dios hoy puso en mi corazón para predicar. Necesitamos un Natán. Necesitamos una persona que me diga la verdad. Yo no quiero una persona que venga de mí diciendo, hermano Marlon, todo está bien, Dios te ama, que Dios mire el corazón, que Dios te va a bendecir. No. Y una persona que me diga, hermano Marlon, está haciendo lo malo, necesita arrepentirse, hermano Marlon. Usted necesita buscar más de Dios. Usted necesita ponerse firme en el Señor, que me diga la verdad. No diga con mentiras diciéndome que Dios me va a bendecir, que Dios mire el corazón, y yo adulterando, y yo mintiendo, y yo diciendo, no. Quiero un Natán de verdad. Así que, hermano amigo, el otro viernes estará mi esposo, algunos de mis hijos, en este programa. Dios le bendiga.